Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. En la unidad 1 fue importante que abordáramos como eje temático la cultura de paz, ya que comprender en qué consiste la cultura de paz y cómo ésta impacta en las relaciones interpersonales y en el ejercicio de la ciudadanía es importante para que entendamos qué son los derechos humanos y cómo respetarlos y garantizarlos. La unidad 2 está dividida en 4 grandes ejes. Primero, abordaremos la definición de los derechos humanos, la clasificación de estos y conoceremos los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Comencemos entonces por definir qué son los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas los define como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, Francia, el 10 de diciembre de 1948. En la imagen vemos a Eleanor Roosevelt mostrando el documento original de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ella fue primera dama de los Estados Unidos de América entre 1933 y 1945 y fue nombrada delegada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Este documento marcó un hito en la historia de los derechos humanos, ya que fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo, como un ideal común para todos los pueblos y naciones, y ha sido la base para la redacción de muchas constituciones políticas, como la de nuestro país, ya que nuestra Carta Magna, que data de 1983, reconoce los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, es importante que conozcamos el contexto en el que se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El final de la Segunda Guerra Mundial coincidió casi con la creación de las Naciones Unidas. El 24 de octubre de 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. El nombre Naciones Unidas ya había sido acuñado el 1 de enero de 1942 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. El impacto en la humanidad, resultado de la Segunda Guerra Mundial, provocó que la comunidad internacional adquiriera el compromiso de no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas durante esos 6 años. De acuerdo con la página web de la Organización de las Naciones Unidas, los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento, que 2 años después se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1946. La Asamblea lo revisó y lo trasladó al Consejo Económico y Social para que la Comisión de Derechos Humanos lo analizara y elaborara una Carta Internacional de Derechos Humanos. A principios de 1947, en su primer periodo de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos autorizó a sus integrantes para que formularan el anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta labor fue asumida después por un comité de redacción compuesto por integrantes de la Comisión, quienes procedían de 8 estados y fueron elegidos bajo el criterio de distribución geográfica. De acuerdo con la historia de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos estaba integrada por 18 personas de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas. Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, presidió el comité de redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. René Cassin, de Francia, redactó el primer proyecto de la declaración y el director de la División de Derechos Humanos de Naciones Unidas, John Humphrey, de Canadá, preparó la copia de la declaración. El relator de la comisión era Charles Malik, de Líbano, y el vicepresidente de la comisión era el doctor Pen Chun Chang, de China. Naciones Unidas asegura que Eleanor Roosevelt fue sin duda la impulsora de la aprobación de la declaración. En esta diapositiva vemos a las personas que redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De izquierda a derecha
tenemos al doctor Charles Malik de Líbano, a Alexandre Bogomolov de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al doctor Peng Chun-chan de China, a René Cassin de Francia, a Eleanor Roosevelt de Estados Unidos, a Charles Dukes del Reino Unido, a William Hodgson de Australia, Hernán Santa Cruz de Chile y John Humphrey de Canadá. La versión definitiva, redactada por René Cassin, fue entregada a la Comisión de Derechos Humanos, que estaba sesionando en Ginebra. A esta versión se le conoció como Borrador de Ginebra y fue enviada a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para que formularan sus observaciones. El primer proyecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados miembros participaron en la redacción final. Como les comentaba al inicio, esta fue la resolución 217A3 del 10 de diciembre de 1948. La Asamblea General reunida en París aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 8 naciones se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra. Ahora bien, para conocer la historia tras la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también es importante destacar a algunas de las mujeres que participaron en la redacción de este importante documento. De acuerdo con la investigación realizada por Rebecca Dami, publicada en el 2019 y titulada Women and the Universal Declaration of Human Rights, Eleanor Roosevelt jugó un rol fundamental en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eleanor Roosevelt fue la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y en un momento de crecientes tensiones entre el este y el oeste, ella utilizó su enorme prestigio y credibilidad con las dos superpotencias para encaminar el proceso de redacción hacia su conclusión. En 1968 se le concedió de manera póstuma el Premio de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. Entre 1947 y 1948 solo había otra mujer delegada ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la india Hansa Mehta, una firme defensora de los derechos de la mujer. A ella se le atribuye el mérito de cambiar la frase «Todos los hombres nacen libres e iguales» a «Todos los seres humanos nacen libres e iguales», que aparece en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Minerva Bernardino fue diplomática y líder feminista de la República Dominicana. Fue fundamental en las deliberaciones sobre la inclusión de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con otras latinoamericanas, la brasileña Berta Lutz y la uruguaya Isabel de Vidal desempeñó una función esencial en la defensa de la inclusión de los derechos de la mujer y la no discriminación sexual en la Carta de las Naciones Unidas, que en 1945 se convirtió en el primer acuerdo internacional en el que se reconocía la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En 1948, la pakistaní Begum Shaista Ikramullah, en su calidad de delegada de la Tercera Comisión de la Asamblea General, la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, estuvo en 81 reuniones examinando el proyecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y defendió poner de relieve la libertad, la igualdad y la libre elección en la declaración. Asimismo, promovió la incorporación del artículo 16 sobre la igualdad de derechos en el matrimonio, pues consideraba que era una manera de combatir el matrimonio infantil y forzado. La danesa Bodil Bechstrup, presidenta de la Subcomisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 y más adelante en 1947 presidenta de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, defendió que la Declaración Universal se refiriese a los titulares de los derechos como todos o toda persona, en lugar de emplear la fórmula todos los hombres. Además, propuso la inclusión de los derechos de las minorías en el artículo 26 sobre el derecho a la educación, pero sus ideas eran demasiado controvertidas para la época. La Declaración Universal de Derechos Humanos no hace ninguna referencia o mención explícita a los derechos de las minorías, si bien garantiza la igualdad de derechos de todas las personas. La francesa Marie-Hélène Lefaucheux, en su calidad de presidenta de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1948, defendió con éxito la inclusión de una mención a la no discriminación sexual en el artículo 2.
Así, el texto final del artículo en cuestión reza de la siguiente manera: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Evdokia Uralova, de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, fue la relatora de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ante la Comisión de Derechos Humanos en 1947. Ella defendió con firmeza la igualdad de salario para las mujeres. Gracias a ella, el artículo 23 reza lo siguiente: toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Además, junto con Fryderyka Kalinowska de Polonia y Elisaveta Popova de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, puso de relieve los derechos de las personas que viven en territorios no autónomos, como aparece en el artículo 2. Lakshmi Menon, delegada de la India ante la Tercera Comisión de la Asamblea General en 1948, abogó con contundencia por la repetición de la no discriminación sexual a lo largo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como por la mención de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el preámbulo. Además, defendió abiertamente la universalidad de los derechos humanos y se opuso con firmeza al concepto del relativismo colonial, con el que se trataba de negar los derechos humanos a las personas que vivían en países sometidos a dominación colonial. Sostenía que si las mujeres y las personas sometidas a dominación colonial no se mencionaban de manera expresa en la Declaración Universal, no se considerarían representadas en la expresión toda persona. Como podemos ver, estas mujeres entre 1946 y 1948 ya tenían claridad sobre la importancia de la perspectiva de género, el enfoque de interseccionalidad y la necesidad de emplear un lenguaje inclusivo para que ninguna persona se sintiera excluida o no representada en el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bien, la Declaración establece que los derechos humanos son universales y que corresponden a todas y cada una de las personas, como ya vimos, sin discriminación alguna, es decir, una persona no tiene más o menos derechos que otra. Este documento es importante porque, por vez primera, se estableció cuáles son los derechos fundamentales que deben protegerse universalmente. En sus 30 artículos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna los derechos de cada persona a la libertad, a la igualdad, a la vida, a la seguridad social, a no estar sometidas ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo digno, a la presunción de inocencia, a no ser detenida arbitrariamente ni desterrada, a la privacidad, a circular libremente y elegir dónde vivirá, a salir de cualquier país y a regresar a su país, y toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de este en otro país. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también reconoce en su artículo 16 el derecho de hombres y mujeres a fundar una familia, a casarse con igualdad de derechos durante el matrimonio y si éste finaliza. Asimismo, reconoce el derecho a la propiedad individual y colectiva, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, reconocidos en el artículo 19, incluyen el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La Declaración Universal reconoce también el derecho a la libertad de reunión y asociaciones pacíficas, a la participación política y electoral, que no se refiere solo al ejercicio del sufragio, sino también a postularse a candidaturas o a ocupar cargos de segundo y tercer grado, es decir, en ministerios, en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en las autónomas, por mencionar algunas instituciones del Estado. Asimismo, reconoce el derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses, esto de acuerdo con el artículo 23. Esta declaración es importante además porque reconoce el derecho a la salud,
a la asistencia médica, a la alimentación, al vestuario, la vivienda y servicios sociales necesarios que garanticen un nivel de vida digna. De acuerdo con la Declaración, toda persona tiene derecho a la educación y esta debe ser gratuita, al menos para la instrucción elemental y fundamental. En el artículo 26, numeral 2, establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Como recordarán, en la unidad 1 vimos que la educación es clave para la cultura de paz. Como dato curioso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento que ha sido traducido a más idiomas y dialectos, es decir, es la más universal del mundo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió por primera vez el título del récord mundial Guinness en 1999, cuando las traducciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos alcanzaron los 298 idiomas y dialectos. Esta certificación fue confirmada en 2009, cuando la colección llegó a las 370 traducciones. A la fecha, ha sido traducida a 523 idiomas. Esto de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ahora bien, es importante que conozcamos e identifiquemos la clasificación de los derechos humanos. Lo primero que debemos saber es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos sobre el procedimiento de denuncia y sobre la pena de muerte, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo, forman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Los derechos humanos se engloban en dos grandes tipos de derechos humanos: los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer protocolo facultativo entraron en vigor en 1976. Este pacto recoge los derechos humanos que protegen las libertades individuales y garantizan que cualquier ciudadano o ciudadana puedan participar en la vida social y política en condición de igualdad y sin discriminación. Dentro de este tipo de derechos están la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación, la participación en asuntos públicos y elecciones, y la protección de los derechos de las minorías. Asimismo, prohíbe la privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria, las injerencias arbitrarias en la vida privada, la propaganda en favor de la guerra, la discriminación y la apología del odio racial o religioso. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en 1976, busca promover y proteger los derechos socioeconómicos incluidos en la Declaración Universal de 1948, que incluyen el derecho a la vivienda digna, a la alimentación o al trabajo, el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Y para finalizar, es importante que sepamos que cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. Ustedes podrán encontrar más información histórica sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre las personas involucradas en su redacción en la web de la Organización de las Naciones Unidas. Recuerden que para completar este primer apartado de la Unidad 2, deben leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los enlaces a estos documentos están disponibles en esta plataforma e-learning en la Unidad 2. Nos vemos en el siguiente apartado de esta unidad.